¿qué tal? Bienvenidos al estudio de los Proverbios de Salomón que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando a través de la Biblia Reina Valera revisada 1960, desde Cumbres de Acutzingo, número 35, fraccionamiento Los Piroles, acá en Tlalnepantla, Estado de México. Y bueno, pues vamos a proseguir con nuestro estudio y estamos en el capítulo 11. Hace 8 días observamos el versículo 28 y hoy, con el favor de Dios, vamos a estar observando el versículo número 29 en un tema titulado Una herencia miserable o herencia miserable, en la que vamos a ver cómo Dios siempre va a hablar antes de tiempo. Y no hay nada más hermoso y más precioso que nosotros como sus hijos vengamos a la palabra de Dios y el Espíritu Santo siga hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, a través de perfeccionarnos. Y algo de lo que tristemente puede ocurrir en una persona es que el Señor le esté hablando a través de las Escrituras, el Espíritu Santo le esté hablando a través de la palabra misma, y esta persona no quiera o no sea sensible a la voz del Señor, y es como desechar el consejo. No es como desechar, es desechar el consejo. ¿Cuántas veces nosotros hemos a través de una predicación, a través de una ponencia, un estudio bíblico, el Espíritu Santo nos habla a fin de perfeccionarnos y nosotros no hacemos caso o hacemos caso omiso? Muchas veces nosotros escuchamos o oímos el mensaje y ya lo oímos y ya no escudriñamos la palabra de Dios sin recapitular, sin volver a escudriñar las Escrituras, sin volver a la Biblia para retroalimentarnos y que esa palabra que es viva, que está inspirada por el Espíritu Santo, haga de verdad raíces, permíteme el término, en nuestro corazón y esas den como fruto una vida en santidad progresiva. Voy a leer, y vamos a leer ustedes junto con sus ojos, Proverbios capítulo 11, y voy a ir lo más despacio, lo despacio que se pueda, porque me interesa mucho cómo Dios nos alerta, hermanos. Dios nos alerta, y puedo yo preguntar antes de comenzar la lectura, ¿alguno en su casa sería insensato de recoger basura en la calle y ponerla en medio de su casa? Yo creo que no. O alguien podría recoger del basurero, literal como tal, basura, suciedad, ponerla en la mesa o en los asientos de su casa, en su sala. Yo creo que no. Pues de esa manera es cuando una persona insensata trae cosas que van a dañar a la familia, que van a dañar principalmente al sacerdote, al pastor, al cabeza de familia, al varón. Cuando nosotros no hacemos caso de lo que dice la palabra de Dios y hacemos la Biblia a un lado, mis hermanos, y metemos pornografía, o metemos chisme, o murmuración, o robo, cohecho, y lo metemos a nuestra casa, no hay nada más triste que la consecuencia pecaminosa. Y nunca, eso es una advertencia de parte de Dios para mí y para ti. ¿Por qué? Porque nunca la cosecha va a ser igual a la siembra. Tú siembras un frijolito y entonces empieza a crecer la vainita y va a traer decenas de frijoles. Al igual siembras, pones 2 maicitos, empieza a crecer la vaina y van a tener ya sus ramas y va a tener varios elotes, 15, 10 elotes, dependiendo cómo crezca, por 2 o 3 granitos que se pusieron. De esa manera, a que nosotros lo veamos como dice la palabra de Dios, todo lo que nosotros sembramos lo vamos a cosechar, sea bueno en el espíritu o malo en la carne. Y por eso el interés del Espíritu Santo a todos y cada uno de nosotros, varones y varonas, hombres y mujeres, cuidemos nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de pensar, que nuestra manera de pensar sea a diario transformada por el poder de la palabra de Dios. Tenemos la oportunidad
a través de la gracia y misericordia de Dios, de venir a la Biblia, de que estés en tu casa y que no venga un fusil y que te lleven por lo menos ahorita preso por estar estudiando la Biblia. Tienes libertad, tenemos libertad. Tenemos la libertad en Cristo Jesús de venir a un estudio bíblico, amados, ¿verdad? De salir a la calle y decir, he tomado el estudio bíblico, alabado al Señor, ahora vivirlo. Amados santos, vamos al versículo 28 de Proverbios capítulo 11. Y dice la Biblia, leo desde el 28 hasta el 31, aunque vamos a observar únicamente el 29. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Muy bien, hace 8 días tuvimos la oportunidad de ver la causa y la miseria de la caída de una persona, cuando finca sus esperanzas, su corazón, ¿en qué? En las riquezas. Y hoy en este día veremos cómo de verdad, otra vez recapitulando, si nosotros no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo y consentimos un pecado, por muy mínimo que tú creas que no pasa nada, empiezas a acumular basura, ya sea en tu mente o principalmente en tu corazón. Aquello que tú crees que según tu perspectiva carnal, crees que no es pecado, pero que delante de Dios y bajo el poder del Espíritu Santo te está diciendo, no es correcto que tú estés teniendo eso en tu corazón, sea amargura, resentimiento, rencor, inmoralidad sexual, cualquier pecado. Porque va a ser como una montaña que empieza a crecer, si no lo sacas, si no vienes a los pies de Cristo y si no vienes completamente con un corazón dispuesto a una restauración, esa montaña va a crecer a tal grado que, como dice la palabra de Dios, el pecado nubla el entendimiento. Y cuando una persona pierde el discernimiento, el cristiano puede perder el discernimiento, no pierde la salvación, pierde el discernimiento, porque el pecado nubla el entendimiento y se convierte, como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, como un borracho espiritual, que no se da cuenta, en un estado etílico, en donde ya confunde las cosas buenas con malas, y eso es gravísimo. Por eso el Espíritu Santo, mis amados hermanos en la fe, nosotros no debemos de darnos el lujo, entre comillas, de no estar orando, de no estar teniendo comunión con el Señor. Ayer estuviste en la presencia del Señor, sentiste, no por misticismo, sino que hubo en la misericordia de Dios, sentiste la presencia del Señor y ahora amaneciste, pues estoy lleno de ayer. No, mi hermano, tenemos que continuar a diario, no nos podemos dar el lujo de dormirnos en nuestros laureles. Que ya sé de lo que se puede tratar la clase, recapitular. ¿Por qué? Porque a diario, cada vez en un versículo, al volverlo a recapitular, vamos a encontrar más luz que el Espíritu Santo nos dice a nuestra vida. Y nos volvemos sensibles a la voz del Espíritu Santo, a tal grado que ya vivimos en la palabra de Dios, vivimos en el Espíritu, y el Espíritu Santo nos está enseñando y diciendo o alertando. Los comentarios de Pancho, no los permitas. Los comentarios de fulano o los diálogos que hay en tu trabajo de inmoralidad, no los permitas. O el cohecho o el robo o tantas otras cosas que son pecado, no los permitas. Vamos a ver 2 actitudes que predicen cómo se rebaja el valor de las personas. Y voy a volver a leer Proverbios 11:29 y vamos a ver 2 palabras que nos van a ayudar muchísimo a discernir cómo hay características que dañan a una persona. El que turba, primera palabra, turba. El que turba su casa heredará viento, turba y viento, 2 palabras. Y el necio será siervo del sabio de su corazón. Acuérdate que la palabra casa tiene varios connotados o significados. ¿Cuáles son estos? La casa representa la vida de una persona o una familia.
Entonces tenemos más claridad. Y recordamos que la palabra turba, que es la palabra 5916 en tu diccionario hebreo, akar, nos habla de propiamente revolver agua, perturbar o afligir, agravar, alborotar, atormentar, perturbar, turbación, turbar. Las voy a volver a repetir, aunque gracias a Dios tenemos la oportunidad de verlas en la pantalla. Es la palabra 5916, la palabra turba, propiamente revolver agua, como cuando tienes una tina y empiezas a agitarla, a moverla. Y también tiene el connotado significado de perturbar, afligir, agravar, alborotar, atormentar, perturbar, turbación, turbar. Ahora, generalmente, o bueno, acá en Occidente, en México principalmente, tenemos dichos populares que cuando hay algún escándalo o alguien viene enojado o todo el mundo está tranquilo y viene otra persona y alborotar a las personas, ¿qué decimos? Vino a agitar las aguas. Vino nada más a mover las aguas, estábamos todos tan tranquilos y vino a agitar a todas las personas. Entonces date la idea de que el versículo 29 subraya dos características que dañan a una persona y estas están entregadas a un paralelismo sinónimo. Las dos actitudes predicen cómo se rebaja el valor de una persona tonta. Ahora, vamos a ver cómo es que una persona inmadura, una persona que no piensa sin ser agresivo, una persona que no lleva a ver esto me puede hacer bien o me puede hacer mal. ¿Qué puede haber en una familia que cuando llega una persona agita las aguas o mueve el estado emocional de toda la familia o roba la paz? Porque esa es la idea. Porque en algún momento se puede emocionar la gente por algo bueno, pero en este caso la palabra turba se refiere a perturbar, a robar la paz, a alborotar, a atormentar. ¿Qué puede ocurrir en una persona que se está dañando y que lleva a su casa o que lleva a su familia y con un comentario, con una actitud, con un comportamiento, atormenta a la familia? Tenemos más claridad entonces. Entonces el Espíritu Santo nos está diciendo algo muy interesante, porque una persona de esa manera trae problemas a su casa o crea problemas dentro de su casa y va a recibir, de acuerdo a lo que dice la Biblia, por llevar esa siembra de maldad, de robar paz, de inquietar, una herencia miserable. Vamos a Isaías, santos hermanos en la fe, y vamos a buscar el capítulo 1. Isaías capítulo 1. Y esto es muy, muy interesante porque tenemos que aprender a guardar nuestra lengua. Hay momentos difíciles que se pueden presentar en tu trabajo. Hay momentos que se pueden presentar en el área donde tú vives. Pero no hay nada más hermoso que tú te des cuenta y que vivas el dominio propio que Dios te ha dado. Le estoy hablando a cristianos. Y el dominio propio que nosotros tenemos, controlado bajo el gobierno del Espíritu Santo, es un regalo que Dios nos da para nosotros tener templanza, y esa templanza nos ayude a pensar y a contestar sabiamente. Porque si le damos chance a la carne, vamos a decir groserías, vamos a ofender a las personas, o llegamos ofuscados, o alguien llega ofuscado del trabajo, que se vino en el bus, en el camión, en la combi, llega alteradísimo, y generalmente es lo que se ha observado, El 99% de la gente que llega de trabajar llega de malas, por el tráfico, por todo lo que ya llovió, el clima, y llegan alteradísimos. ¿Cómo te fue? Bien. Entonces tenemos que nosotros también aprender a contestar o guardar silencio.
Y no, esto es el principio de todo lo que conlleva, lo que significa la palabra turbar. O sea, no se imaginan, está muy profundo. Isaías 1:23, dice la Biblia. ¿Ya la tienes? Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Si nosotros comparamos Proverbios capítulo 11, verso 29, con Isaías capítulo 1, verso 23, nos vamos a dar cuenta de algo impresionante, algo hermoso que nos está diciendo el Espíritu Santo. Habla de autoridades, príncipes, que son prevaricadores y compañeros de ladrones. Muy bien. Acá por lo menos ya tenemos la descripción. Pero habla del centro de lo que hay en su corazón. Aman el soborno. Van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano. ¿Qué significa esto? Que una persona que está acostumbrada a hacer tranzas, una persona que está acostumbrada a decir majaderías o groserías, una persona que está acostumbrada a hacer o practicar el cohecho, eso lo está llevando a su casa y les está enseñando directa o indirectamente a su familia lo que no se debe de hacer. Simple y sencillamente, mis amados hermanos, dice, aman el soborno. Ya llegó el señor que mide la luz o el agua y tienes meses que no lo has pagado y le das, según tú, palchesco. ¿Por qué? No, es que sabes que ponle menos. Eso es soborno. Y van entre las recompensas. ¿Habla de una recompensa sana? No. Habla de alguien que quiere sacar provecho de algo inmoral y que no hay justicia en su vida. Entonces, mi amado hermano en la fe, cuando eso se mete a la casa, imagínate, yo he escuchado comentarios que Pancho López se dedica a transar en su trabajo y la mamá está angustiada porque sabe que se dedica a eso. Sabemos, o sea, de casos, ¿no? Y que se dedica a eso. ¿Y qué hacen las personas? Es que en cualquier momento lo van a agarrar y lo van a meter a la cárcel. Esa acción trae a su casa, la del robo, la del cohecho, la del homicidio, a su casa trae turbulencia, perturba la vida de las personas. Fíjate qué proverbio tan hermoso es, ¿eh? Nos enseña a cómo conducirnos en la vida. Ahora fíjate muy bien. Vete a Eclesiastés, capítulo 1. O sea, cualquier cosa que no sea, que no provenga de la bendición de Dios y que proviene de parte de tu carne, por pecado o con pecado, va a traer destrucción a tu familia. Por mucho que tú le quieras acomodar y poner moñitos. Eclesiastés capítulo 1, verso 14. ¿La tienes? ¿Sí? Dice la Biblia. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Acuérdate que las frases en Eclesiastés, la frase debajo del sol es la sabiduría humana. Arriba del sol es la sabiduría de Dios. Vanidad de vanidades es vacío de vacíos. Entonces, Salomón está diciendo, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. O sea, lo que hace el hombre. Y aquí todo es vacío. ¿Y qué dice la Biblia? Y aflicción de espíritu. Cuando alguien hace las cosas en su carne, con antojo únicamente de enriquecerse por miedo al futuro o por tener por avariciosamente que tiene en su corazón, eso le traerá aflicción de espíritu. Porque la frase aflicción de espíritu se traduce también buscando asirse del viento. Asirse es jalar. ¿Qué? Lo estudiamos hace 8 días. ¿Qué fortaleza física, aparentemente emocional, moral
Y tristemente, ¿qué fortaleza espiritual pueden dar los bienes materiales? Ninguna. De esa manera el Espíritu Santo está diciendo que cuando alguien, en la pluma de Salomón, ve todas las cosas, Salomón fue un tiempo de apostasía, lo puedes ver en Reyes y en Crónicas. Salomón, siendo ya viejo, tuvo ya más de 1000 mujeres, se casó entre concubinas y esposas, hizo varias negociaciones, se metió en la brujería, se metió en la hechicería, a su ojo no le negó nada. Y en el momento de arrepentimiento, que el Espíritu Santo ya lo restaura, escribe Eclesiastés. Y en la observación que él hace, él dice, capítulo 2, el hombre busca la felicidad en el alcohol. El hombre busca la felicidad en los payasos, en los cómicos, en los comediantes, en varias mujeres, parafraseo. Pero en el capítulo 12 él dice, fin de todo discurso, que el hombre conozca a su creador. Entonces, cuando él observa que el hombre intenta tener felicidad, que el hombre intenta un propósito en su vida, un significado de su vida en los bienes materiales, hay aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque de esa agua vas a seguir teniendo sed. Ahora, mi hermano, un aspecto de la vanidad de la vida es un carácter fugaz, como el viento. Mucho de lo que es deseable en la vida no puede sostenerse en la mano. Y Salomón está diciendo en Eclesiastés, el hombre intenta buscar su propia felicidad a través de su corazón, emociones. ¿Qué significa la palabra viento, mis amados hermanos? Simboliza algo que no es tangible, un bien de la ilusión en este mismo sentido. Vamos a buscar Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y yo estoy segurísimo que aquí la mayoría de las que estamos acá en este auditorio se saben este versículo. ¿Cómo dice? El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Esta palabra temor no es miedo, esta palabra temor es reverencia, respeto. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjate, aquí hay dos cosas que vemos. El insensato es indiferente. El sabio, el Hijo de Dios, busca sabiduría para vivir la manera correcta conforme a la voluntad de Dios. El insensato no va a escuchar, no va a oír el consejo de Dios, lo va a despreciar. Y no hay nada más triste porque después se va a dar golpes en la cabeza porque puede decir como el hombre que cometió adulterio, ¿por qué no fui obediente a la voz de Dios? Miren, mis hermanos, se puede convertir una persona en esclavo y pierde su libertad. Su casa, que era independiente, queda bajo la autoridad del pecado. Simplemente porque no quiso escuchar el consejo y porque le plació a él, de acuerdo a lo que él pensaba, hacer cierta negociación, comprar algunas cosas robadas o robarse algunas otras cosas y llevarlas a su casa y decir, estamos mejor. Está metiendo al diablo a su casa. Vamos a ver algunos ejemplos, mis amados hermanos en la fe, cómo una casa está en unidad y otra puede estar turbada, o sea, atormentada. No hay nada más triste que la esposa esté angustiada porque el marido llega borracho o llega con un estado emocional desesperado. En lugar de esperar, ya viene el esposo o viene la esposa, ya se fue del mercado, y que regrese y que la mujer esté con miedo, no con respeto, con miedo. Y una persona de esa naturaleza que es iracunda, urgente, eso es urgentísimo, restauración, porque daña, hiere a la esposa. Vamos a ver varios ejemplos, O sea, imagínate que ella está esperando, la mujer está esperando que llegue el esposo, ya le hizo la cena, y hasta porque pasa la mosca, se enoja y se altera. Habla de un complejo,
en esa persona. Habla de falta de identidad, de rechazo. Mira, vamos a ver la casa en unidad. Salmo 133, lo vamos a leer todo, es muy cortito. Salmo 133. Una casa en unidad con sí misma florece bajo el favor especial de Dios. Una casa donde el esposo está llevando el matrimonio, hay un estudio, un devocional entre semana, él es el sacerdote de la casa, el estudio que estás tomando los viernes, lo llevas ahí el sábado, el domingo y lo recapitulas con tu familia, o te sientas entre semana con la esposa, están estudiando juntos. Eso es maravilloso, porque estás edificando tu casa. Dice el versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Sabes de qué te habla esto? De bendición. La barba de Aarón tipificaba o apuntaba la bendición sobre la casa, sobre la familia. Verso 3: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué dice la Biblia? Bendición y vida eterna. Cuando el Padre está dirigiendo bajo el poder del Espíritu Santo, ya les hace hasta requisa a las mochilas. Y de repente encuentran en el iPad o en el dispositivo pornografía, y por miedo de que lo sienten o que no diga nada o qué escándalo va a hacer, se queda callado en lugar de pedir ayuda. Dios mío, ¿qué está sucediendo? O cuando una persona encuentra droga, el papá encuentra o utensilios, preservativos, no sé, algo que está ofendiendo a Dios, y se queda callado y no le dice nada al muchacho o a la muchacha. Dios mío, está completamente dividiendo su casa. Pero eso sí, en la iglesia te sabes todos los estudios. En la iglesia, eso sí, eres maestro de 50,000 estudios y tu casa está derrumbada. Qué tristeza. Contrario a eso, cuando el Espíritu Santo nos dice, Salmo 133, el pastor de casa, el padre de familia, está diligente como atalaya. ¿Qué están haciendo estos muchachos? ¿A qué hora regresa la señorita? ¿Con quién se fue? ¿Por qué? Porque son tus ovejas, son tus discípulos. Pero cuando el papá dice, ¿sabes? No, pues tú, vieja, tú, pues desde como en la iglesia católica, cuando las mujeres enseñaban la doctrina. Es una mala tradición, porque el que tiene que enseñar Biblia es el esposo. Es el que se tiene que sentar, es el que tiene que transmitirle a la esposa, a los hijos. Sobre él viene la bendición, es derramada la bendición para la familia. No andes buscando quién te haga el favor, eres tú el responsable. Una casa turbada, lánzate a Mateo capítulo 12. Porque para ti puede ser muy cómodo, pero Dios a todos, sin excepción, nos va a pedir cuentas. Vamos a ver el caso de una casa turbada con divisiones, que es asolada. Mateo capítulo 12, verso 25. O sea, imagínate. Mateo 12, 25. Dice la Biblia: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es, ¿cómo? Asolado. Esta palabra asolado es la palabra 2049 en tu diccionario griego. ¿Y sabes cómo se traduce? Desperdiciar, consumir, desolar. Entonces imagínate lo que está diciendo en cuanto a un reino. Todo reino dividido contra sí mismo es desperdiciado, desolado, consumido. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Cuando el Espíritu Santo, otra vez, a ti y a mí como padres, nos pone como vigías,
Somos responsables de nuestros hijos hasta que se casan. Y aún así, el consejo. Porque los jovencitos, los adolescentes, son las 3 de la mañana en algunos casos y solamente Dios sabe dónde están. Somos responsables porque sobre nosotros cae la responsabilidad, porque es nuestra herencia, hermanos. Y como padre de familia, como el pastor, tiene que dar resultado, respuesta al pastor principal, al Señor Jesús, de nuestras ovejas. Entonces, mi hermano, cuando el niño anda haciendo lo que quiera, hay el chiquilín anda haciendo lo que quiera, aquel hace lo que quiera, está una casa dividida. Es que nadie te hace caso. Tienes que orar para que el Espíritu Santo ponga orden en esa casa. Porque seguramente en el pasado, como no te importaba la familia, como no tenías, ahora sí que la intención ni de que te respetaran ni de respetar, hacían lo que les venía en gana, como en el libro de los jueces. Ahora cuesta más trabajo. Desde chavitos, desde niños se les enseña, porque entienden. Desde niños se les entiende. Aquí lo quiero, así es, así se contesta. Y amados hermanos en la fe, una casa dividida es asolada, se desperdicia, no tiene propósito. Y nosotros tenemos que conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, para nuestra esposa, para nuestra familia, para nuestros hijos, porque Dios le habla primero a la cabeza. Muy bien. Vamos a primer libro de Samuel, Antiguo Testamento, en el capítulo 25, verso 17. Y esta es una historia tremendísima. Pero fíjate muy bien, vuelvo a leer Proverbios 11:29, primer parte, para enlazar lo que estamos estudiando de cómo terriblemente una persona puede llevar aflicción, alboroto, perturbación a una casa o a una familia o a una persona. Que te pueda robar la paz, ¿no? Hay personas que, hijo, no quiero escuchar a ese señor porque cada vez que viene me roba la paz. O esa señora, cada vez que la escucho, ay no, esa señora cada vez que la escucho me roba la paz de todo lo que dice. Tenemos que actuar con sabiduría e inteligencia, prudencia. Pues había un caso, este está bueno para una telenovela, en serio, en serio. Primer libro de Samuel, en todo el capítulo 25, había un hombre llamado Nabal. No sé si alguien lo conozca, bueno, lo ha leído. Nabal era un cuate malísimo, pero era malo, pero en serio. Tan solo su propio nombre, Nabal, se escribe necio. Y la esposa de Nabal, ¿quién crees que era? ¿Quién era? Ah, muy bien, era Abigail. Entonces, Nabal era un cuate, pero extremadamente iracundo. Y aparte de iracundo, le encantaban, pero las caguamas cristianas. Entonces no se le podía hablar al angelito porque de todo se enojaba, se estresaba. Entonces se vivía con tanto miedo en esa casa, porque hay de aquel que hable porque el señor Nabal se va a molestar. O hay de aquel si no se tiene lo que necesita el señor Nabal, porque a todos nos pasa, pero si por rayos X y nos fulmina. Quiero sintetizar la narración de Samuel. Porque Nabal era un hombre que sí conocía a David. Y David estaba huyendo ¿de quién? De Saúl. Entonces andaba él huyendo de Saúl y llega un momento en que llegan a un lugar y pues llevaban los animales y necesitaban alimento para los animales y agua. Y él manda una comisión y la comisión va con Nabal. Y le dice entonces la comisión: David, fíjate que ya Saúl ya,
Pero David necesita que le vendas, que le vendas pues alimento, forrajes y agua para sus animales. ¿Quién es David? Fue tanta la afrenta, quiero decirles otra vez, sintetizar, que estos van, lo desconoce y aparte calumnia a David porque ¿cómo sé que ustedes no vienen a robar? Entonces Nabal estaba iracundo, enojado, egoísta, y estos cuando van camino a decirle al rey David, Abigail estaba escuchando. Y Abigail escucha y se lanza corriendo a decirle a David, no le tome en cuenta, mi señor, el agravio de mi esposo. Actuó con sabiduría. Pero David ya estaba así, no, pues ¿qué te pasa? Este cuate, aparte de humillante, grosero, provocador y altanero, y no se le puede decir ni ojos negros porque ya se alteró. Entonces fíjate, David toma como buen consejo y como prudencia lo que la mujer le dice, porque le dice a Abigail, ¿sabes qué? Hay un malentendido, parafraseo, yo te daré lo que necesitas. Entonces la ira de David se calma. Pero ve lo que dice el versículo 17, capítulo 25, verso 17. Dice ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien le pueda hablar. ¿Qué sucedió acá? Este hombre era tan perverso que nadie le podía hablar a Nabal porque se alteraba. Yo me pregunto a mí mismo, tu esposa, tu familia, ¿tienen hasta miedo de hablarte por la manera en que eres? ¿Tan iracundo? O sea, es algo que se lleva a la casa. O sea, se trae turbulencia, se atormenta la familia. O sea, Nabal así era. ¿Cómo termina la historia? Si ustedes ya la leyeron. Pues resulta que le dan las cosas. David con el tiempo pues se casa con Abigail. La vio de buen parecer, bonita, salía en el Ola de Jerusalén. No, pero ahí te va. Este muchacho se puso Nabal hasta atrás, se embriagó, dijo hasta lo que no tenía que decir. Y al día siguiente, como no se alcanzó a cocer durante la noche, amaneció crudo. Y Abigail va y le comentó, dijiste esto, hiciste aquello, te le pusiste al brinco. Hice yo todo eso, sí, y te defendí. ¿Cuántas veces tu chava, tu esposa, ha sacado la cara por ti, por tu temperamentito? Ahí en periférico, cuando vas manejando. Ahí cuando vas caminando voltean y no te pueden decir algo porque ya te ofendiste. Y el chavo, ¿sabes de qué se murió? De un infarto. ¿Sí? Primero quedó parapléjico y después murió. Nabal de eso se murió. Entonces, ¿cuál es el resultado? La muerte. Seguimos. No había quien le pudiera hablar a Nabal. Acuérdate que Nabal, aparte de que la palabra significa necio, se traduce también hijo de Belial, un hombre indigno. La situación de Nabal era resultado de su propia perversidad, su mala disposición a aceptar el consejo de otros llevó finalmente a su muerte. Entonces, hermanos, ¿qué llevamos nosotros a nuestra casa? Y en efecto, no puede descuidar su propia alma. Vete buscando Oseas después de Daniel, sin dañar también su casa. Los priva de la bendición de sus oraciones, de un ejemplo piadoso, mientras que los perturba con evidente maldad de su impiedad. Y él mismo hereda viento con tal desilusión. En Oseas capítulo 8, verso 7. Este libro es maravilloso, es precioso porque es un libro de mucha exhortación. Habla de los pecados de inmoralidad del pueblo de Dios, el libro de Oseas. Habla de la misericordia de Dios,
pero principalmente por lo que estamos viendo, que cuando alguien que roba la paz o turbulencia o inquietud, el pecado que lleva a su casa por robo, por cohecho, por chisme, por murmuración, nunca será igual a la cosecha. Oseas 8:7. Dice la Biblia: porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y dice la palabra de Dios: y si la hiciere, extraños la comerán. ¿Qué es lo que nos está diciendo el versículo 7? Sembraron viento. ¿Cuál fue el resultado de eso? ¿Te das cuenta que no es lo mismo? Pudiste haber hecho un comentario aparentemente insignificante a tu esposa, o un comentario aparentemente insignificante a tu esposo, pero que lo hirió o la hirió. Y para ti, ¿sabes qué? Pues no pasa nada. Pero la consecuencia fue dolor, heridas del alma, ingratitud de tu parte. Cuando el Espíritu Santo dice en el Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo: maridos, no seas ásperos con tus mujeres. Y esta palabra aspereza se traduce como tal: amargar la vida de otro, como Nabal. Que tú como persona seas canal de amargura para tu cónyuge, qué tristeza. Simple y sencillamente por el orgullo de decir: yo aquí mis chicharrones truenan. A mí mi mamá me enseñó que así era. Ah, no, aquí quien manda soy yo. Ah, no, como tú no sabes hacer esto, eres una tonta. La estás hiriendo. Es como agarrar un arma pulso cortante sobre el corazón. Estás amargando su vida. Siembras viento y tu cosecha no va a ser igual. Van a ser torbellinos que destruyen el corazón, las emociones, la esperanza. La mujer de tu juventud, la que te dijo: te amo, quiero vivir hasta que la muerte nos separe. ¿Y te encargas de qué? De destruirla. Vamos al Salmo 49. Vamos a darnos velocidad porque ya nos queda poco tiempo. Salmo 49, versos 11 y 12. Salmo 49, versos 11 y 12. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de lo que metemos a nuestra casa, principalmente en la casa, nuestro corazón, porque tarde o temprano eso lo va a externar en la vida de quienes nos rodean. Salmo 49, versos 11 y 12. Dice la Biblia: su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación de generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante ¿a qué? A las bestias que perecen. Una persona que no es prudente, que no es sabia, que mete pecado a su casa, llámalo como el Espíritu Santo te está recordando ahorita: inmoralidad, pornografía, contienda, pleito, hurto, va a perecer todo eso. Y te comportas como dice la Biblia. ¿Quiénes turbaron su casa hasta la ruina? ¿Quiénes se sintieron los que no la regaban y de acuerdo a sus pensamientos trajeron ruina a su casa? Números capítulo 16, verso 32 y 33. Coré tiene envidia de Moisés. ¿Quién es Moisés? ¿A poco nada más Dios le habla a Moisés? Híjole, mira nada más. Como en el trabajo puede ser, alguien te está haciendo, estás viendo que está prosperando, estás viendo que está creciendo, y llegas con la casa y envenenas el corazón de tu esposa trayéndole chismes de lo que ocurre en tu casa sin prudencia, sin hablar con prudencia. No es lo mismo que le digas a tu esposa: ayúdame a orar porque las cosas están difíciles,
A que, no, Pancho tiene menos años en la compañía y vieras cómo le está yendo, es un infeliz. Y cuando lo ve la esposa, pues ya siente coraje contra esa persona. Coré, número 16, verso 32 y 33. ¿Qué le pasó a Coré? Nada más por el hecho de juntar a 2, 3 personas y decir, vamos en contra de Moisés. Como el esposo que le habla mal a los hijos de la esposa. O como la esposa que le habla mal a los hijos del esposo. Sé sabio y prudente. No tienes por qué darte el lujo de estar hablando mal de tu cónyuge. Tenemos que ser sabios, guardar el corazón. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. El amor cubre multitud de pecados. ¿Qué quiere decir? Nos quedamos chitones o callados y no decimos nada. No significa eso. Significa guardo el corazón y le ayudo a restaurarse. No lo exhibo. ¿Qué le pasó a esos angelitos? Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Dice el verso 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron del medio de ¿dónde? De la congregación. Búscate Josué. Trabajas en una carnicería, trabajas en un restaurante, trabajas en la oficina, no sé dónde trabajes y como vistes más mal puesto una sumadora, bueno, en mis tiempos se usaban las sumadoras, o vistes una computadora que nadie le hacía falta, te la robaste. Y te llevas el anatema a tu casa. Pues es que ahí estaba y pues como nadie la pidió, pues yo me la traje. Mira nada más, qué hábil, qué inteligente. Así se le hizo de fácil a Acán. Capítulo 7, verso 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Se llevó el oro, se llevó también el trozo de tela. Como puedes meter también anatema, como qué, pornografía, horóscopos, algo de la oficina que no es tuyo o de tu trabajo, hasta el papel de baño se roban. Voy a creer. Y te lo llevas a tu casa y no pasa nada, estás maldiciéndote. Todo lo robado trae maldición. Versos 24 y 25 de este mismo capítulo. Dice la Biblia, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Verso 25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? La misma palabra que encontramos en Proverbios. ¿Por qué nos estás atormentando? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Ese es el resultado del pecado. Amados hermanos, ¿qué decir de la maldad de Jeroboam y Acab en el primer libro de los Reyes? ¿Qué decir de la perversidad del reconstructor de Jericó en el primer libro de los Reyes, capítulo 16, verso 34? Donde la fortificación de Jericó había sido prohibida por Dios, que la había destruido sobrenaturalmente, pero Josué predijo que un hombre y sus hijos violarían esta prohibición divina en Josué 6:26. ¿Qué andas haciendo lo que Dios te dijo que no hicieras? Es que quise ayudarle a Dios, ándale pues. Tenemos que ser bien sensibles, llamados. Padres despreocupados, sin oración. Yo me incluyo porque soy padre. Es tiempo de reflexionar sobre la responsabilidad de traer una maldición en lugar de una bendición sobre sus familias. Es una herencia desagradable, miserable. Que lo que tú crees que es bendición, el robo, el pecado,
¿Qué es bendición? Según tú, porque ya el discernimiento se te fue, es una herencia miserable para tus hijos. ¿Qué les vas a heredar a tus hijos? ¿Sabiduría de la palabra de Dios o les vas a enseñar a pecar? Que si un hombre en lugar de construir su casa fuera tan necio como para malgastar lo suyo y llegara finalmente a ser un siervo del que fue sabio para conseguir y mantener lo suyo. Se han conducido retribuciones, por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, teniéndolo todo, lo desperdició todo, turbó a la familia. Tristeza es el hijo necio para el padre. Y amados hermanos en la fe, es tiempo de reflexionar y reflexionemos con Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25. Mateo capítulo 7, verso 24 hasta el 27. La Biblia dice, Jesús hablando: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, entiéndase, su vida, su corazón, su familia, sobre Cristo, sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre Cristo, sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas cosas, estas palabras, y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Se traduce sobre el revuelto, sobre lo regado. Descendió la lluvia, también se traduce amontonamiento. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. A los dos hermanos, el prudente edificó su casa, su vida, su familia. No permitió el pecado. Fue sabio, prudente y guiado por el Espíritu Santo. Aplicó la disciplina y la doctrina conforme a la voluntad de Dios. Al otro, al que escuchó también, al que oyó, pero fue imprudente, amontonó, edificó sobre lo amontonado. A los dos hermanos en la fe les vinieron las pruebas, a los dos. Porque a los dos les vinieron fuertes vientos, a los dos. Y la diferencia entre el que edificó sobre la roca, que es Cristo, es que se mantuvo, y el otro, grande fue su ruina. ¿Por qué dice la palabra? Porque cayó y fue grande su ruina. Esta palabra, cayó, es como cuando coges una olla de barro y la azotas en el suelo, la olla de barro, como las piñatas, la azotas. ¿Qué pasa con la olla de barro? Se estrella. Yo te pregunto, ¿las piezas se mantienen juntas? Se dispersan. Eso sucede con una familia sin la dirección de Cristo. Se dispersa. Hermanos, seamos sensibles a la voz de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Muchas gracias porque grande es tu misericordia, grande es tu amor. Sigues hablando a nuestro corazón para seguir perfeccionándonos. Señor, de manera sincera, tú que conoces nuestro corazón, que conoces nuestra vida, lo más secreto, has hablado a nuestro corazón de manera hermosa, confrontándonos. Si hay pecado oculto, si hay mentira en nuestra vida, si hay doble moral, si hay hipocresía, tu Santo Espíritu ha hablado en nuestra vida para venir con el corazón rendido y ponernos a cuenta contigo, porque has extendido tu mano lleno de longanimidad, de amor, de paciencia y bondad para recibir al pecador arrepentido y sacar toda la basura de nuestro corazón, de nuestra casa, y que nuestra casa sea edificada y que no tenga una herencia miserable, sino una herencia bendita, edificada, santificada por tus manos.
Como padres, como esposos, venimos ante ti reconociendo que hemos fallado muchos de nosotros. Te pedimos que restaures la imagen del varón, que restaures matrimonios, que restaures vidas, que restaures familias. Que nosotros llevemos bendición de tu palabra en oración y en comunión a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestra casa. De la misma manera, Padre, te damos gracias, porque si es tu voluntad, tú concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe, para aquel que has elegido tú sea tu hijo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No son las religiones lo que da la vida eterna, es Jesucristo el camino y la verdad y la vida. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. ¿Qué es pecado? Todo aquello que no da en el blanco y que no está dentro de la voluntad de Dios para estar en tu voluntad. El pecado es ser borracho, adúltero, afeminado, maldiciente, estafador, ladrón. Pero sabes, hay esperanza en Cristo Jesús, que Jesucristo se puso en nuestro lugar, recibió el castigo que nosotros merecíamos, y su Santo Espíritu concede el don del arrepentimiento. Si tú eres sensible a su voz y en su misericordia creemos que el Señor otorga la vida eterna. ¿Quieres recibir a Jesús? Junto conmigo eleva esta oración y dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte. Tu regalo, la vida eterna. Creo que tu Hijo Jesús recibió el castigo que yo merecía. Con su sangre me ha redimido, me ha comprado, me has perdonado. Su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al mundo, venciendo al pecado y dándome la vida eterna. Creo que ahora soy tu hijo, no por mis méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y el poder de su Santo Espíritu. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, háganoslo saber a través de las redes sociales, donde con mucho gusto estaremos orando por usted. A nombre del doctor Armando Alducin y todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.